Dios les bendiga, bienvenidos a todos los mancebos y mancebas, niños y niñas de 11 a 13 años. Y bueno, bienvenidos a su clase virtual de la Escuela Dominical del Tabernáculo Bíblico. El tema que vamos a tratar de hoy es la misericordia, un tema que la verdad me entusiasma mucho y que vamos a ver cómo está plasmado en la Biblia. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde como siempre, lo primero que siempre hacemos en una clase es darle las gracias al Señor. Te pido que con reverencia busquemos la guianza del Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has traído con vida, con salud hasta este momento. Tú nos has guardado de todo mal, tú nos has guardado de toda enfermedad. Y si estamos enfermos, sabemos que podemos llegar ante ti y pedirte sanidad porque tú eres el Rey de Reyes, el Creador de todo el universo, de los cielos y la tierra. Perdónanos porque te hemos fallado, perdónanos si no hemos sido quizás los mejores cristianos, Padre, pero que lo que vamos a hablar en este momento pueda ser de bendición para nuestros corazones y que pueda ser algo nuevo, que podamos atesorar en nuestros corazones y también ponerlo en práctica en nuestras vidas durante todo el resto de nuestra vida. Todo esto lo dejamos en tus manos. Bendice a nuestros padres, a nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros familiares. Protégelos, bendice a nuestros pastores y a toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y como yo les mencionaba, el tema de que vamos a hablar hoy es la misericordia. Y como en algunos temas que hemos hablado, primero vamos a ver qué es la misericordia y luego vamos a pasar a ver cómo lo encontramos en la Biblia. Y bueno, según la Real Academia Española, misericordia se define como una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Eso quiere decir y quiero que pongan mucho cuidado cómo inicia esto. La primera palabra es virtud. Es una virtud que inclina el ánimo, o sea que nosotros sentimos algo por otras personas que están pasando, ya sean sufrimientos o miserias ajenas, o sea, de alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos debemos de ser misericordiosos con el prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Señor Jesús ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo? Pues Él fue a la cruz sin ningún pecado. Él fue limpio, Él fue llevado al matadero y Él no había pecado, Él no había caído en tentaciones. Quienes habíamos pecado somos nosotros y quienes constantemente pecamos somos nosotros. Él no merecía morir en la cruz, pero por su misericordia, Él fue a la cruz del Calvario, Él pagó nuestras deudas, Él fue y derramó su sangre para poder volver a reconectarnos con el Señor Jesucristo a través de ese sacrificio y nosotros poder gozar de esa eternidad, poder gozar de ese reino, poder gozar del Padre. Pero es gracias a ese sacrificio y gracias a esa misericordia que movió al Señor para enviar a su Hijo a morir en la cruz, no porque nosotros lo merecíamos, no porque nosotros somos inteligentes, no porque nosotros somos buenos, sino porque fue por misericordia. Él inclinó su ánimo y se compadeció de nosotros. Él dijo, tengo a mis hijos que están pecando, que algunos quizás están luchando, que algunos se han apartado, pero yo voy a compadecerme de ellos porque yo los amo. No puede haber misericordia sin haber amor. Para que nosotros tengamos misericordia por el prójimo, antes debemos de amarlo. Entonces, como Dios nos amó antes de la fundación del mundo, Él tuvo misericordia y dijo, aquel que está perdido, aquel que está luchando, aquel que está enfermo, voy a tener misericordia y voy a enviar a mi Hijo para que muera sin pecado y pueda volver al seno del Padre, pueda volver a mí y gozar de esta eternidad. Pero para nosotros obtener esa misericordia, recuerda, Él ya hizo el sacrificio en la cruz, pero nosotros debemos de aceptar ese sacrificio, nosotros debemos de ser ungidos con esa sangre, pero para llegar a ese momento nosotros debemos de seguir sus preceptos. Y quiero leer este versículo en 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 9, que dice, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso.
Porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro. O sea, eso quiere decir que no importa en qué momento de tu vida te encuentras, no importa si durante esta cuarentena te has olvidado de Dios, Dios todavía está cuidando y velando por ti. Pero si vosotros, o sea, si nosotros os volviereis a Él. Eso quiere decir que Dios siempre va a estar ahí, dispuesto a limpiar nuestros pecados, dispuesto a lidiar con nuestros problemas, si nosotros volviereis a Él. ¿Y cómo? Con un corazón contrito y humillado. Dios no quiere de esos cristianos que dicen, bueno, voy a pecar hoy porque mañana le voy a pedir perdón a Dios. Y pasado voy a volver a pecar, pero el día siguiente voy a pedirle perdón. No, Dios no quiere que empecemos a jugar con Él. Dios no es, no juguemos a la iglesita como dicen muchos predicadores. No, no, Dios quiere un corazón arrepentido que si dice, bueno, hoy te fallé mintiendo, Padre, te prometo y te pido perdón y mañana voy a intentar con todas mis fuerzas y te pido que me ayudes para no volver a mentir. Y así, y quizás tú vuelvas a fallar, pero ya no se volvió un hábito, ya no es un pecado, sino que son pequeños errores en tu vida. Y si tú recuerdas la parábola del hijo pródigo, el padre tuvo misericordia con su hijo, porque su hijo se había apartado de él. Su hijo lo había deseado, incluso que estuviera muerto, porque le había pedido la heredad antes de que él muriera. Y luego, cuando ya había gastado todo su dinero, cuando ya había irrespetado los valores que habían sido instruidos en él por su padre, él dijo, debo ir a mi casa, porque allá incluso los jornaleros, los trabajadores, comen mejor de lo que estoy haciendo. Y cuando el padre lo vio desde lejos, el padre corrió hacia él, él tuvo misericordia, él se compadeció de lo que estaba sufriendo. Él tuvo esa virtud hermosa porque lo amaba y corrió y lo abrazó. Así que cada vez que nosotros fallamos, hay un Padre que está dispuesto a correr hacia nosotros y a abrazarnos y perdonarnos. Pero nosotros debemos realmente de tomar un compromiso con el Señor para no volver a caer en los mismos errores, en los mismos pecados, para dejar de estar comiendo lo que comen los cerdos, para dejar de estar ensuciarnos, sino de que nuestros pecados sean convertidos como la nieve, tan blancos como la nieve, y que el Señor los mande al mar del olvido. Bueno, quiero pasar ahora sí a la escritura, a la siguiente diapositiva, que es la escritura, que vamos a ver cómo se aplica esa misericordia. Ya vimos qué es la misericordia, esa virtud de compadecerse por los demás, pero ahora lo vamos a ver en una escritura. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y el 5 dice, pero Dios, escucha, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Amén. Y qué hermoso es leer eso. Y quiero que analices cada parte de estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, imagínate, que es rico el Señor en misericordia. Y leamos Miqueas 7, el versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, o sea, el Señor se deleita en misericordia. Imagínate, Dios nos perdona. ¿Cuál Dios nos puede perdonar de nuestros pecados y olvida nuestros errores, que no se enoja porque se deleita en misericordia? Y sigamos leyendo en Efesios, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, porque ni tú ni yo somos perfectos, ni incluso el pastor es perfecto, ni mamá ni papá, todos cometemos errores, pero algo tenemos que tener diferente. Nosotros, como todos los seres humanos, cometemos errores, pecamos todos los días, pero nosotros que conocemos del Señor Jesucristo, debemos de poner la mirada en Jesús y decir, bueno, ya fallé, ahora ¿qué voy a hacer para enmendar mi error? Tengo que venir en oración y pedirle perdón en arrepentimiento al Señor Jesucristo
y voy a pedirle que me ayude para no volver a cometer esos pecados. Y sigue leyendo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y si tú recuerdas cuando hablábamos las 3 etapas de la gracia, cuando estábamos en las clases normales, pues cuando no estaba esta pandemia, hablábamos sobre las 3 etapas de la gracia y definíamos qué es gracia. Gracia significa favor inmerecido, algo que nosotros no merecemos, porque como lo dije, ni tú ni yo tenemos un buen currículum, por decirlo así. Nosotros no tenemos un buen perfil, porque imagínate, somos mentirosos. A veces nos robamos el vuelto. Somos malcriados, así que no honramos a nuestros padres. A veces somos envidiosos. A veces pasamos molestando a nuestros hermanitos o nuestros hermanos mayores o hermanas. Estamos peleando constantemente. Le chupamos los dientes a mamá y papá. Decimos, ay no, ¿por qué no manda a Julanito a comprar tortillas? Solo a mí. Imagínate, renegamos constantemente. Imagínate, son 7 ahí y la lista. No es porque nosotros lo merecíamos, es por ese amor que el Señor tiene con nosotros, es esa misericordia. Y si tú ves la imagen de, perdón, la imagen de abajo de ese pastor, que cuando esa oveja se perdió, imagínate, esa oveja se salió del redil, no estaba en el redil, él dejó las 99 ovejas y fue a buscar esa oveja perdida. Y esa oveja eres tú y soy yo. Esa oveja que se ha apartado del Señor eres tú y soy yo. Pero el pastor nos está buscando. Ese pastor de pastores está a la puerta llamándonos una y otra vez. Abre la puerta para que pueda entrar a tu casa y cenar contigo y no solo llegar en una simple visita, sino que Él pueda habitar en nuestros corazones por la eternidad. Entonces, el Señor Jesucristo es rico en misericordia, se deleita en misericordia. Así que tú puedes ver que la misericordia del Señor es grande. Y nosotros como seguidores del Padre debemos también de tener misericordia con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con las personas del mundo. Nosotros no podemos ir criticando o juzgando a las personas. Debemos de tener misericordia. Pero qué hermoso es hablar de la misericordia del Señor Jesucristo. Así que esta fue la clase de hoy. Pasamos a la siguiente diapo. Y bueno, espero que tú de hoy durante toda la vida puedas valorar lo que es la misericordia del Señor Jesucristo, que es grande y que fue esa misericordia, fue ese amor que tuvo por nosotros, que lo llevó a enviar a su Hijo a morir en la cruz. Él no lo merecía, nosotros sí merecemos constantemente morir en esa cruz, pero lo hizo por amor y ese sacrificio perfecto es el que nos tiene con vida, es el que nos permite volver al Padre y reconectarnos, volver a tener esa comunión a través del Espíritu Santo, pero depende de ti y depende de mí el tener ese compromiso, el poder entrar en esas 3 etapas de la gracia que tú ya conoces. Y bueno, no me quiero extender más, espero que durante esta semana pueda ser lleno del Señor Jesucristo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de tu familia, que tú puedas gozarte en la sana diversión, en la sana felicidad con tu familia y que puedas ver que la misericordia del Señor es grande. Como lo dice su palabra, el Señor es rico en misericordia y el Señor se deleita en ella. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si el Señor Jesucristo así lo permite. Te animo y te reto a leer la Biblia todas las noches antes de dormir. Lee un versículo, imagínate, durante toda la semana van a ser al menos 7 versículos que vas a leer. Dios te bendiga.